Una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sala virtual y en los canales de difusión de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Para el día de hoy, lunes 28 de marzo de 2022, nos hemos reunido con el propósito de analizar o de mirar un poco algunos mitos y realidades de lo que está ocurriendo en Ucrania. Como muy bien lo explicaba Rosita en la introducción, hay mucha desinformación y la guerra es una de las características, y más en las guerras modernas después de la Primera Guerra Mundial, que ya había medios de comunicación, ya un siglo largo de que ocurrió ese evento bélico. Las guerras se han caracterizado por eso. Y si hacemos un parangón, la guerra que libraron los Boers en Sudáfrica contra la corona británica tiene muchas características similares, aunque con diferentes medios, pero sí similares a las que ha utilizado Ucrania, en este caso contra la invasión rusa. En las escuelas de ciencias militares de Estados Unidos y de Europa, durante muchos años se estudió el ejemplo de cómo los Boers enfrentaron la invasión o enfrentaron a la corona británica por medio de la diplomacia y los medios de comunicación incipientes y el telégrafo, que era lo máximo que había ya. A uno que otro medio de teléfonos, pero no estaba tan desarrollada la industria telefónica, pero sí el telégrafo, por medio del comercio, por medio de los libros, de los periódicos, de los viajeros, y convencieron al mundo entero de que los malos de la película eran los británicos y que los buenos eran ellos. Es una guerra interesante para estudiar y relacionar una cosa con la otra, con lo que está sucediendo en este momento en Ucrania. En el día de hoy, como les decía, vamos a ver los mitos y las realidades más resaltantes de esto con base en lo que hemos venido trabajando, que hemos hecho un seguimiento metodológico, lo que ha sucedido, pero también con lo que ocurrió el fin de semana y el día de hoy, porque dejamos el viernes anterior la pregunta del análisis si realmente el anuncio de Rusia de retirar las tropas de algunas ciudades para concentrarse en el Donbass es una decisión sincera, sensata, o por el contrario es una estratagema para dilatar y lanzar nuevas agresiones y continuar la guerra, y que probablemente se trataría de una reestructuración del dispositivo, de una readecuación de la maniobra y de un replanteamiento del empleo de las tropas, haciendo los relevos y el refresco de quienes ya llevan un mes y una semana, más los 3 meses que duraron ahí concentrados, esperando las decisiones y soportando el clima del invierno, que es muy fuerte allá, y ahora que les ha ido de manera muy difícil enfrentar, les ha sido de manera muy difícil enfrentar el, la reacción, el contraataque, los ataques de desarticulación que a diario efectúan las fuerzas ucranianas con un patriotismo absoluto y con una facilidad para difundir por el mundo su mensaje, como la que tuvieron los Boers en su momento. Entonces, miremos informaciones de última hora y de los últimos 3 días para que tratemos de dilucidar un poco y volver a contestar la misma pregunta que nos hicimos el viernes. Cuando ustedes intervienen, la pregunta es si realmente el anuncio, inclusive ya con algunos movimientos de tropas que han hecho hacia una retaguardia, es un anuncio sensato, si es cierto que el señor Putin está aceptando que implícitamente que perdió la guerra, o si se trata de una maniobra calculada, y cuál va a ser el camino de la OTAN, porque lo que estamos viendo aquí son otras posiciones diferentes a el pacifismo o a la inactividad. Entonces dice que ya hay un montón de tropas allá estadounidenses, una buena cantidad, primero porque pertenecen a la OTAN y han estado presentes allí, pero segundo, desde que comenzó este problema, poco a poco se ha ido incrementando la presencia. Y si hacemos un parangón, una referencia de paralelos
vemos que en Vietnam ocurrió lo mismo. Después de la batalla del Dien Bien Phu, que salieron los franceses, Estados Unidos comenzó enviando un grupo pequeño de asesores, luego otro grupo, ya se comprometió en combates, ya después de los combates declaró la guerra, comenzó a actuar y finalmente llegó a ser parte activa de una guerra que se prolongó varios años y que finalmente tuvo que retirar sus tropas en unas condiciones que todavía siguen siendo dolorosas para los historiadores recientes de la gran potencia. Entonces, aquí en el lapso transcurrido entre octubre, noviembre del 2021 y lo que va del año 2022, 6 meses aproximadamente, Estados Unidos ha ido incrementando sustancialmente tanto la presencia de tropas como los apoyos logísticos, como el envío de armamentos y de naves y equipos especializados sin precedentes en la historia de la OTAN. Inclusive cuando estuvo la Guerra Fría, se mantuvieron unos niveles de tropas allá y obviamente unos niveles de tropas en alistamiento en Estados Unidos, pero no pasó de ahí, no pasó de esa amenaza latente que existía que pudiera enfrentarse Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues lo que estamos viendo ahora es un riesgoso incremento progresivo de tropas y un riesgoso incremento progresivo de alocuciones y de frases descalificadoras, de frases provocadoras de lado y lado, de amenazas veladas y un evidente apoyo abierto y frontal de Estados Unidos por medio de Polonia y de otros países fronterizos con Ucrania a la resistencia ucraniana. Pero naturalmente del otro lado, o sea, de Rusia, también estamos viendo que todos los días dicen una cosa y hacen otra, que utilizan mucho el engaño como método de guerra psicológica, que anuncian que tienen las armas nucleares listas, que ya el comandante del Comando Nuclear de Rusia recibió órdenes de entrar en el alistamiento de primer grado, que supuestamente le encontraron unos documentos escritos en ucraniano a tropas ucranianas que tenían la asesoría de Estados Unidos para montar una base de armas biológicas. Estados Unidos, por su parte, dice que es Rusia la que quiere inventarse el incidente para generar el problema, y la aparición ya frontal de guerrilleros chechenos favorables a Putin masacrando ucranianos y cometiendo barbaridades allá, más el anuncio de que los grupos Wagner que integran la eh, especie de tropas especiales que son contratistas en Rusia y salen en nombre del gobierno ruso, que el gobierno ruso lo niega, perdón, a cometer barbaridades en varias partes del mundo, están poniendo los pelos cada vez más de punta y todo parecería indicar que la aparente contracción de tropas hacia algunos sectores ni va a suspender los tres frentes de guerra que ya están definidos y los hemos analizado aquí reiteradamente, ni van a hacer que cambie la intención del señor Putin de tomarse a Ucrania. Sin embargo, en este momento lo que vamos aquí nosotros a ver y analizar nos da herramientas para que en las participaciones de los asistentes les pedimos nos enfoquemos en esa respuesta, y es si realmente hay una intención sensata de Rusia o está aprovechando el tiempo, las circunstancias para replantear la maniobra y replantear el uso de la fuerza e incrementar, como lo ha venido demostrando, los ataques de artillería y los ataques aéreos contra las posiciones. Pero ocurre que la guerra es como la política, como decía Mao Zedong, la guerra es como la política sin sangre con sangre, y la política es como la guerra sin sangre. En cada evento político que hay, sea dentro de la organización de un partido o sea
dentro de la competencia entre los partidos, o sea, dentro del ejercicio de los gobiernos, el ser humano es el mismo aquí, allá y acullá. En todas partes el ser humano tiene el mismo estilo de comportamientos en la política. Y aquí vemos a un personaje que venía en franco barreno de descenso, que es el señor Macron. Su gobierno fue muy discreto. Dicen los mismos franceses que si el gobierno de Sarkozy fue calificado de malo, el de este señor lo superó, pero en ineficiencia. Y fuera de eso, con la pandemia, como casi todos los mandatarios del mundo, les cogió el, el problema. Sin embargo, este señor ha sido muy hábil, habilísimo, habilísimo para manipular la información de la guerra en Ucrania, y parece que les va a meter, como Juan Manuel Santos, el gol a los franceses para ubicarse otra vez como presidente en segundo periodo. Y entonces, muy astuto, no ha recurrido, no ha vuelto a los debates internos, tiene a los dos de la derecha, a Jean-Marie Le Pen y a un derechista que apareció que tiene el 11% más o menos de posibilidades de intención de voto, los tiene peleando entre ellos los dos y él no aparece. Y dice que es que él, como jefe de Estado, que es de Francia, está demasiado preocupado por la seguridad de Europa, porque él entiende que ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, entonces le corresponde a Francia y Alemania asumir ese reto. Entonces que él no va a ponerse a discutir en debates internos de la política, de la reelección que ya se acerca, sino que estés cumpliendo con su deber y que el pueblo decida porque su candidatura está ahí. Típica politiquería y oportunismo y manipulación de masas, y lo está haciendo muy bien. Y la prueba es que ha tenido desde que comenzó la guerra, ha tenido 25 reuniones o virtuales o telefónicas y una presencial con el señor Putin. Inclusive en una hablaron 2 horas por la mañana y 2 por la tarde, y ha manejado este señor el péndulo de la opinión con informaciones de que Putin le dijo, que Putin no le dijo, y ahí hay una cosa curiosa, es que Putin nunca ha desmentido lo que el señor dice en cada actuación. Y lo mismo ha hablado 17 veces, también en una ocasión, en un solo día habló 2 veces con Zelensky, y entonces ha utilizado la guerra como un medio para hacer política. Y si hacemos un paralelo, en Colombia ocurre lo mismo. Hay personas que han aprovechado las circunstancias del conflicto armado, de la violencia terrorista de las FARC y el ELN para hacer politiquería barata, y utilizan tanto a los miembros de las reservas, de las fuerzas militares, con el abrazo y la felicitación, como a la misma población, metiéndole el miedo y el temor y el terror de lado y lado. Entonces vemos que ya hay aquí un elemento interesante, y que al fin y al cabo, de tanto que ha hablado el señor Macron con eh, Rusia y con Ucrania, lo único que queda claro es que él es el que está sacando ventajas de ahí, porque lo que ocurre allá no se resuelve. Pero sin embargo, para el mundo y para muchos periodistas que son los que los ensalzan, está haciendo un proceso de paz interesante. Bueno, y aquí vemos otra arista del problema. Eh, el alcalde de la ciudad de Irpin, que queda al norte de Kiev, muy cerca de Kiev, dice que la ciudad ya fue liberada, pero otras personas y otros funcionarios dicen que los combates continúan. Lo cierto es que ahí vemos la ciudad cada vez más destruida, porque los rusos han sido implacables, ya que esta ciudad es como un punto de control que no les ha permitido avanzar hacia Kiev. Entonces, sobre esta ciudad se han descargado con toda la hazaña la aviación y la artillería rusa de manera inmisericordia. Todas las madrugadas tienen sus rociadas hasta el mediodía, desaparecen por la noche, los visitan otro rato y vuelven a la madrugada, y los tienen en una verdadera guerra de nervios, porque poco a poco les han ido destruyendo lo mismo que hicieron en el sur, en Mariupol y en otras ciudades, las redes de alcantarillado, las redes de acueducto, y la idea es que cedan por presión, que cedan por falta de alimentos, que cedan por falta de abastecimientos. Sin embargo, como el ser humano lo último que pierde es el ingenio, se han inventado la forma de
que entren abastecimientos de manera clandestina, que entre armamento, que los combatientes se muevan, y el dolor de cabeza para los rusos es que cuando creen que han ablandado una posición y las tropas de a pie, o las tropas terrestres, las mecanizadas avanzan, ahí vuelven y se encuentran con la emboscada y cada vez el pueblo ucraniano más convencido de que no se va a vencer. Entonces vemos que también aquí hay un punto de información y desinformación eh, que no es fácil de dilucidar sin estar allá para ver lo que está pasando y tener una posición como más definida en un análisis, porque el alcalde dice que ya la ciudad está liberada, pero otros funcionarios y los periodistas que han ido por allá muestran las imágenes y dicen que esto aquí todavía está caliente y que los rusos no han retrocedido. Entonces esa misma lógica aplicaría para el anuncio de Putin. Si Putin dijo desde el viernes que se iba y el lunes todavía están en combate, entonces uno pregunta, bueno, entonces ¿cómo es la cosa? ¿Se fueron? ¿No se fueron? O lo que hizo fue reducir la cantidad de tropas que están en asedio para ir y multiplicar las que van a asediar a Donbass, para abrir el boquete del oriente completamente, o realmente se van a ir y están derrotados. Y entonces lo que viene es el problema de la especulación, sobre todo de los que llevan a analizar en los medios, se ponen a decir cosas eh, que las dicen con lo que ellos quisieran que fuera y no con lo que está pasando en el terreno o con lo que puede estar pasando en el terreno. Bueno, aquí vemos otra foto, otra muy conmovedora, una ciudad completamente destruida, eh, en una ciudad que se llama Troskillanets, que es en la región de Sumy, más o menos al sur occidente del país. Y ahí vemos cómo quedaron unos tanques rusos completamente destruidos por los misiles que a Estados Unidos le ha dotado a esta gente, pero también vemos cómo la aviación rusa volvió trizas unos edificios al lado. Y ese cuadro es repetitivo y reiterativo en las zonas urbanas de muchas ciudades de Ucrania. Entonces, las autoridades ucranianas, pues claro, tienen que darle un parte de victoria y el manejo de la guerra psicológica debe ser tan conciso y tan persistente que no pueden en ningún momento decir que perdieron, sino al contrario, motivar al pueblo para que esté más convencido de la lucha y no se venza. Pero lo que está viviendo el pueblo ucraniano realmente es aterrador y solo la grandeza espiritual de ese pueblo y su convencimiento de defender su patria es lo que los ha sostenido, porque en otras circunstancias ya hubieran eh, resuelto ceder espacio. Entonces puede que sí, las autoridades se conserven en las ciudades, pero esto nos indica que Rusia no se ha ido y que las fuerzas terrestres de alguna manera están allí presentes. Que aliviaron la presión, habría que ver por qué, si realmente es porque se retiran o porque están buscando una maniobra alterna. Entre tanto, en la ciudad de Mariupol, esta foto es aterradora y se ha repetido en muchísimas ciudades el mismo escenario de que a los muertos, como no hay cementerios, sistemas de salud, no hay sistemas civiles de organización del Estado, de las ciudades, les ha tocado enterrarlos en fosas comunes sin ni siquiera identificarlos y lo que es más importante para el pueblo ruso, que es cristiano, darles una sepultura cristiana con la bendición de un sacerdote y con sus deudos llorándolos, porque muchos de esos deudos ya salieron y los dejaron combatiendo para defender a su patria y están asilados en el resto de Europa o están dejando a los niños al cuidado de alguien que se los proteja mientras las mamás retoman el regreso a Ucrania para tomar las armas y defender su patria. Entonces, esta foto de Mariupol es increíble, pero la declaración del alcalde, lo que dice arriba en la parte superior de la foto, es la que dice que los rusos quieren o desean borrar de la faz de la tierra al municipio de Mariupol. Y eso lo hemos insistido ya en varios medios nacionales e internacionales. Hemos insistido que ese es el paso anterior hacia Kiev. O sea, con eso le están demostrando los rusos a Kiev, así como vamos a hacer la guerra de atritium, o sea, destruir completamente a la ciudad de Mariupol, ahora vamos por Kiev y si ustedes no ceden, les pasa eso. O sea, más o menos el mismo mensaje
que hizo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El fundamento es el mismo. Recordemos que Japón le dijeron, ven, ríndase, porque el general MacArthur los llevó, primero los atrajo hasta Australia, porque no tenía cómo combatir. Cuando ya estuvo reabastecido, comenzó isla por isla, saltando, saltando, hasta que ya estaba prácticamente para entrar a Japón. Entonces le enviaron un ultimátum: japoneses, ríndanse o si no los bombardeamos. No se rindieron, entonces les bombardearon 5 ciudades industriales. Japoneses, ríndanse porque si no los bombardeamos nuevamente. No nos rendimos. Entonces tenga 11 ciudades completamente destruidas. Japoneses, rindan, no nos rendimos. Entonces le botaron la primera bomba atómica. Entonces, no, que no nos rendimos. Entonces le lanzaron la segunda y se rindieron. Entonces, ¿qué tal? Especulando un poco, no es que estemos diciendo que sea la solución, que el señor Putin tenga en medio de su locura que está gestando, de pronto arrojarle una bomba atómica, una bomba nuclear a alguna de estas ciudades para demostrarles de que sí quiere o que sí tienen que rendirse. Y entonces después va a decir, fue que ellos se rindieron, ¿y qué me viene a decir Estados Unidos si ustedes ya la usaron? Recordémonos que todo el tiempo el lenguaje de Rusia y de China ha sido cantarle la tabla a Estados Unidos de todo lo que ha hecho en diferentes guerras. Entonces, si lo hace, ¿qué? El señor Putin ha dicho que él la utiliza. El señor Biden le ha contestado que si utiliza las armas atómicas sería una tercera guerra mundial. Pero también ha puesto de por medio que si las utiliza contra un socio de la OTAN. Y como Ucrania no es socio de la OTAN, ¿será que no la puede usar? Entonces, si pensamos mal, si hilamos delgadito, una probabilidad, no estoy diciendo que sea, estoy poniendo el escenario una probabilidad, es que un retiro parcial de tropas podría ser para utilizar o armas químicas o armas nucleares para ver la reacción del mundo. Y Ay, no. entonces, como no está metido en territorio ucraniano, la OTAN podría ser. Y ahí resulta que en los análisis que se le hacen a la mentalidad del señor Putin, cuando ISIS apareció en Siria y comenzó a destruir al pueblo kurdo, que fue salvaje lo que hizo ISIS contra el pueblo sirio, cuando secuestró un montón de gente y se robó un poco de niños y mujeres y las esclavizaron, y el pueblo kurdo vino desesperado a pedirle el apoyo a Barack Obama, que qué hacían, y no quería, y no quería. Entonces hizo una incursión, pero como que sí, como que no, y al fin lograron ya con apoyo de algunas fuerzas especiales recuperar a un poco de gente de esta, pero no hubo una acción tan directa contra el Estado Islámico, porque Obama no quiso meterse en una guerra, ya que estaba al final de su mandato y quería que ganara la señora Clinton. Entonces el señor Putin sí no se puso con vueltas y llegó allá a Siria y bombardeó al perro y al gato, a todo el mundo. Y dijo que eran un poco de terroristas y bandidos y asesinó gente y utilizó armas, todas las que necesitaron. Entonces, si ya lo hizo allá y vio que hubo una debilidad, porque le midió el aceite al señor Obama, de que no se iba a comprometer, aquí podría ser lo mismo con un arma nuclear o con un arma biológica. Especular muchísimo, ¿no? Se puede especular, pero hay que mirar es la personalidad de Putin y los hechos como están, y esto sería gravísimo, porque es el país que más cabezas nucleares tiene y de buen alcance y eh, hipersónicos y supersónicos y un poco de características muy especiales que tiene Rusia. Y tiene el apoyo de China, que no dice que no ni sí. Entonces, compleja la cosa. Aquí vemos otro detalle, es que a la fecha de hoy, las Naciones Unidas oficialmente, no que eso sea, sino oficialmente, ha reportado 1.119 civiles que han sido asesinados desde cuando iniciaron o inició la invasión, pero son muchos más y tenemos nomás el caso del teatro de Mariupol, donde había más de 1.000 personas escondidas en el sótano, entre ellos niños, y había los letreros exteriores que les advertían a la aviación de que no fueran a bombardear el sitio porque era un refugio de niños. Y el señor Putin, sin pensarlo dos veces, dijo, hágale, dele, como ya lo ha hecho en muchas partes, y bombardearon ese sitio sin compasión
y hasta ayer iban recuperados 300 cadáveres en medio de todos esos escombros. Entonces, la cifra puede ser mucho más grande. Respecto a esta mentalidad de Putin, y si pudiera utilizar las armas químicas o de pronto un arma nuclear, no se nos olvide que en el año 2002, 2003 más o menos, un grupo de musulmanes chechenos se tomó por asalto un teatro en Moscú y estaban un poco de personas allí eh, reunidas para un evento público y realmente los secuestraron allí y los terroristas lo que pedían era la liberación de unos presos y otras exigencias de Rusia frente a Chechenia. eh, y el señor Putin recibió la información, la analizó, la evaluó y tomó la decisión. Dijo, colóquenle gas a todo el teatro, todo el gas que se necesita. Si se mueren los que están ahí, también se mueren los terroristas y sentamos un precedente. Y lo hizo, lo hizo, lo hizo. Y después formó un grupo de paramilitares en Chechenia que son financiados por el Kremlin y que son los asesinos más grandes que no tienen compasión en asesinar al propio pueblo checheno. Entonces, imagínense ustedes, si ese grupo está con él, ¿qué compasión tendría con los ucranianos o con los sirios, como ya lo demostraron, o con los centroafricanos, o en la guerra de Libia, donde ya intervinieron? Entonces, esta cifra que da las Naciones Unidas es muy baja y todavía, como en todas las guerras, falta que se destape la verdadera memoria para conocer las realidades de lo que ha pasado, que queda siempre en el tintero. A este respecto, queremos hablar un poquitico, y de eso es que se va a hablar esta noche en CNN de la existencia del Wagner Group. El Wagner Group es una organización extraña que funciona en perfecta coordinación con el Kremlin y con los servicios de inteligencia y está regada por distintas partes del mundo promoviendo acciones terroristas de conveniencia a los intereses estratégicos rusos. Y ese grupo tiene dentro de sus filas a chechenos, naturalmente los que acabamos de nombrar, pero son muchos exintegrantes de las fuerzas militares rusas. Nada de raro que haya colombianos, eso sí no nos puede hacer raro, porque aparecen en todos esos grupos raros que hay en el mundo. Pero por ahora se sabe que hay rusos, que son la mayoría, y que fueron militares rusos. ¿Y qué hacen estos señores? Trabajan operaciones encubiertas, trabajan operaciones sucias que hace el servicio de inteligencia ruso en todas partes del mundo. La más reciente y la más sonada es en Malí, donde el grupo terrorista Al-Qaeda tenía presionado al gobierno. Los militares se tomaron el poder con el fin de ponerle orden y resulta que cuando los militares subieron al poder no pudieron o no tuvieron lo que estaba esperando el pueblo maliense, que era que procedieran a decapitar igual que los terroristas islámicos. No lo hicieron. El ejército francés intervino. Francia ha tenido una colonia o tuvo colonia allá y ha tenido muchos intereses en Malí. Pues lo sacaron a gorrazos y hace como 2 meses salieron los últimos soldados franceses de allá. Inmediatamente aparecieron los rusos de Wagner poniendo orden y dicen los informes, en especial France 24, que es el medio internacional que más los visita, pero Le Figaro de París y otras publicaciones serias europeas, que las barbaridades que han cometido estos rusos allá contra los malienses que son de estos grupos islámicos extremistas han sido terribles. Entonces salieron de Guatemala para entrar en Guatepeor. Y lógico, es un país rico, tiene minerales, tiene una potencialidad y ya Rusia no se va a salir de allá. O sea, miren ustedes cómo se va extendiendo. En la guerra civil de Siria hubo un evento en el que se enfrentaron los Wagner con los comandos de Estados Unidos porque el señor Putin les dio la orden que fueran y se tomaran una base de comandos de Estados Unidos y la arrasaran. Afortunadamente estaban muy bien dotados, muy bien preparados y con un comandante muy hábil, y fue un combate de esas batallas que casi nadie conoce en la historia, que duró casi un día. Fue un combate muy fuerte hasta que vino la aviación de Estados Unidos y los arrasó. Entonces murieron como 200 de estos
entre Wagner y sirios del ejército sirio real, y Bashar al-Assad y Putin prefirieron quedar callados porque sabían que ellos lo que han mandado era atacar a una fuerza de Estados Unidos que estaba allí apoyando a los kurdos. Como ustedes saben, los kurdos son un país o un estado sin tierra que tiene sin gobierno, que tiene una ocupación terrestre, pero no tiene una autonomía ni su independencia. Y le están pidiendo hace rato, y Estados Unidos los ha utilizado en varias guerras, pero no ha movido un dedo por ellos en el reconocimiento como Estado, que generaría otro conflicto grandísimo. Entonces ese grupo Wagner es de mucho cuidado y está metido en Ucrania desde hace rato. Se dice que son los que organizaron la invasión a Crimea, que son los que aparecieron como soldados que nadie sabía de qué país eran, porque utilizaban unos uniformes diferentes y unos parches y unas armas rusas, otras no, pero está probado que eran estos mismos Wagner. Y la información más reciente que hay es que la misión que tiene un grupo de estos es asesinar al señor Zelensky, porque así como se sabe que si muriera el señor Putin, Rusia se quedaría sin la cabeza que lo dirige. Tumbar al señor Zelensky en este momento sería el golpe psicológico más grande para el pueblo ucraniano, porque sin ser un guerrero, sin ser un líder reconocido en la política, se convirtió en el conductor espiritual, moral y la luz de su pueblo en este momento. Y para bien de Ucrania, cada vez que el señor Zelensky habla y le exige al mundo y los motiva, el pueblo le ha reaccionado positivamente. Entonces Putin lo sabe muy bien y lo tiene en la mira, y entonces este grupo está buscando ese trabajo. No es nada nuevo, no es que nos vayamos aquí a decir que descubrimos que el agua moja o que el aire es muy importante en la navegación aérea. No, no, eso se sabe, y en todas las guerras se sabe que hay que ir por las cabezas. Aquí y en Cafarnaúm en todas las guerras es igual, sino que ya teniendo esa información tan seria de que este grupo está dedicado exclusivamente a eso, es un riesgo grande para la paz, porque puede generar otro tanto de conflictos, así como si utilizara este señor las armas que hay. Eh, y lo mismo es que respecto a las armas biológicas, eh, es la duda que qué tan peligrosas son y qué haría Rusia con ellas. Y resulta que la primera reflexión que se hacen los analistas en el periódico o en la revista más importante de Inglaterra, del Reino Unido, que es el Economist, hacen el análisis que sí, las armas biológicas están prohibidas por todos los tratados, pero hay un problemita, que las reglas y los métodos y lo que se hace in situ para controlarlas es casi nulo o nada. Entonces, por eso el señor Bashar al-Assad se dio el lujo de utilizarlas permanentemente contra su pueblo en Siria. Y la respuesta de Estados Unidos fue bombardear una base que estaba llena de aviones rusos, pero primero le avisó a Rusia que iba a bombardear, y entonces al lado del enfermo siempre come el alentado. El, los rusos le dijeron a los ucranianos también que quitaran los aviones de ahí porque esa noche los iban a atacar. Los quitaron, Estados Unidos bombardeó la base, destruyó la pista, y en una semana los ingenieros militares rusos la tenían reconstruida y todo quedó como si nada, y no ocurrió absolutamente nada. Entonces, eso mismo, esa misma lógica de la ilógica pasa con las armas nucleares, las armas biológicas, que están prohibidas, las leyes lo dicen que están prohibidas, pero hay unos controles muy pobres para controlar esa prohibición. Y esa es otra posibilidad, que este señor no usará armas nucleares, sino que utilice estas armas químicas biológicas para generar infecciones dentro de la población ucraniana y obligarla a rendirse por la influencia de estas armas. En pandemia, todavía con un clima muy frío, sin alimentación, sin agua, con la posibilidad de que los muertos que están regados rieguen infecciones, sin medicamentos suficientes, las líneas de comunicación cortadas eventualmente, combates todos los días, asedio de artillería, asedio de aviación. Cualquier cosa puede pasar, y en una persona como Putin, que no va a dar su brazo a torcer, se puede esperar cualquier salida. Entonces,
Vemos, para completar el cuadro de complicaciones, que este fin de semana el señor Putin ordenó nuevamente bombardeos a la ciudad del Lviv. ¿Y cuál es la situación? Que es que esta ciudad queda a menos de 50 kilómetros de la frontera con Polonia, y que a esta ciudad es donde llegan todos los refugiados que van a pasar a Polonia. Ahí los comienzan a sistematizar y los pasan para el otro lado de la frontera. En esta ciudad fue donde inicialmente retrocedieron todos los diplomáticos del mundo que salieron de Kiev para garantizar su seguridad ante el ataque ruso. En esta ciudad es donde se concentran todas las fuerzas que llegan de distintas partes de voluntarios a combatir con al lado de los ucranianos contra los rusos. Y a esta ciudad es a donde llegan los habituallamientos, especialmente militares, para que los soldados y los civiles que están integrados a la fuerza combatan, y de aquí es un punto de distribución. Entonces, hace una semana larga los bombardearon y los aflojaron de manera fuerte, porque el bombardeo fue directamente contra los campamentos donde se entrenan los voluntarios extranjeros. Y ayer el bombardeo fue muy fuerte ya en otros puntos claves de la ciudad. Ahí vemos lo que muestra la foto, que unos depósitos de combustible fueron bombardeados con el fin de destruirlos y quitarles todo apoyo. Entonces, eso indica que es muy difícil creer que efectivamente el señor Putin va a retirar las tropas, que ya no le interesa Kiev, cuando si no le interesa Kiev, que está en el centro del país, ¿por qué está atacando a la ciudad más occidental y más importante de esta manera tan persistente y calculada? Y si uno mira la maniobra, es golpear, demostrar que puede volver a golpear para hacer que la gente vaya cediendo psicológicamente. Afortunadamente el pueblo ucraniano sigue muy convencido de defender su patria, pero el problema es hasta dónde los apoyos lo permiten y hasta dónde las infecciones que se generan en estos espacios sin unos núcleos sanitarios adecuados, sin medicamentos y sin facilidades para el reposo humano, no puedan causar peores estragos y generar pandemias y otros problemas más graves. Este artículo o este escrito analiza varias cosas que invitan a una reflexión más profunda. Y es que la pregunta es si podría Putin golpear los centros de abastecimiento que tiene la OTAN para nutrirlos por esas líneas de comunicación que hay hacia Ucrania. Y la conclusión primaria dice que los eventos de la historia hasta ahora, lo ocurrido hasta ahora, sugieren que no, y relacionan varios casos. Ponen el ejemplo de que en la guerra de Afganistán, entre el 79 y el 89, Estados Unidos, Australia y Reino Unido le dieron un apoyo grandísimo a los mujahidín, entre ellos estaba Osama Bin Laden, para que combatieran contra Rusia, y que el epicentro de apoyo de esos mujahidín estaba en el territorio pakistaní. Entonces, que Rusia lo analizó muy bien y primero no le iba a declarar la guerra a Pakistán, que ya tenía arma atómica, y segundo no iba a sobreextender más el frente. Entonces, que lo que prefería era buscar la forma de que esos abastecimientos cruzaran la frontera con Afganistán y ahí los golpeaban. Y eso parecería ser la intención de lo que está ocurriendo en este momento en el BIF. También ponen otros ejemplos, al contrario de la guerra del Vietnam. Estados Unidos utilizó armas y atacó en Laos y Camboya, que no era territorio vietnamita, eran otros dos países diferentes, porque por ahí estaban dando la famosa ruta de Ho Chi Minh, y la golpeó permanentemente, pero no se comprometió directamente en guerra contra Camboya y contra Laos. Pero es que aquí hay un problema, hay un punto diferente. Es que los países que se atacarían son de la OTAN, y el artículo 5 de la Carta Constitucional de la OTAN dice que si un solo país de la OTAN es agredido, inmediatamente los demás países reaccionan todos al unísono contra ese agresor.
Entonces ahí viene el punto. ¿Será que se atreve el señor? ¿Será que no se atreve? Pero lo cierto es que él está que arma el problema. Y el problema está que se multiplica con la foto que vemos a la derecha para mencionar un solo ejemplo. Todos sabemos por la historia la desgracia que tuvo Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial y que entró en un receso de producción militar controlada, invadida. Hoy en día es un país de los más poderosos del mundo y tiene un control militar grandísimo con unas bases militares de Estados Unidos allá, porque tienen una deuda de guerra y porque les tienen miedo de que si los dejan solos vuelven y se arman y se convierten en otro problema para el mundo. Entonces, ahí vemos el lote tan inmenso de vehículos que le manda Alemania, que estaba en posición pacifista, que no tenía nada que ver, no quería montarse de guerra para nada, y ya vemos que ha enviado unas cuantas armas, y aquí vemos que ya está enviando un lote grandísimo de vehículos para la guerra, y que ya se aprobó unas adiciones, o se aprobaron unas adiciones presupuestales importantes para mejorar la capacidad de las fuerzas militares de Alemania. Entonces, hasta aquí es el comentario de hoy. Repetimos, la pregunta es la misma. Es si realmente con todo lo que estamos viendo aquí, que son hechos muy complejos, la supuesta retirada o el supuesto movimiento retrógrado que ha hecho Rusia es porque el señor Putin sí dice sinceramente, sensatamente, que sus objetivos ya se cumplieron y que no va a machacar ninguna ciudad y que solo le interesa que el Donbass, es decir, Donetsk y Luhansk, queden libres y que sean repúblicas independientes asociadas a Rusia. O que se trata de un estratagema que está ganando tiempo, que va a enredar y que lo que pretende es manipular. Entonces le pediría a mi coronel Alarcón si es tan amable y nos ayuda con los asistentes en sus puntos de vista al respecto. ¿Sabemos cuántos hay en Mucho gusto, Facebook, mi por coronel. favor? Les pido el favor, entonces, ya sabemos que contamos con de 2 a 3 minutos para la respuesta y en la disciplina de levantar. Amén. El general Tamayo lo esperamos.